Vamos a buscar la palabra de Dios en Mateo 22. Mateo 22, del 34 al 40. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Mi hermana Marcelita va a estar atrás con los niños, gracias. Démosle un aplauso a estos niños hermosos que van para recibir su enseñanza. Qué bueno es el Señor. Bien, gracias mi hermana Marcela. Dice la palabra de Dios en Mateo 22 del 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. ¿Por qué hizo callar a los saduceos? Porque en los versículos anteriores Jesús habló de la resurrección. Y los saduceos de ese tiempo, no eran judíos, ¿verdad? No creían en la resurrección. Entonces les habla de la resurrección y allí pues prácticamente Jesús los hizo callar, dice, ¿verdad? Y estos saduceos se juntaron y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Parte de lo que venimos a hacer a este mundo, hoy voy a estar hablándoles de conocer el propósito de Dios para nuestra vida, enmarcarnos en lo que la palabra de Dios dice con relación a mi vida espiritual, a lo que yo tengo que hacer mientras viva en la tierra. Ese es el tema de hoy, detectar ese propósito, porque a lo mejor algunos todavía no lo conocemos. Amén, hermanos. Amén. Entonces dice: este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y es que para los que conocen los 10 mandamientos que están escritos ahí en el capítulo 20 de Éxodo, son 10 mandamientos. Los judíos le agregaron 30 diferentes reglas a cada mandamiento. Así que para cumplir la ley había que cumplir los 300 estatutos. Y era bien difícil, porque cuando violabas uno de ellos ya no podías cumplir ningún otro. Era bien duro, pues. Y entonces Jesús se tuvo que enfrentar con ellos, hermano. Si usted lee en la Biblia, Jesús nos expresa bien de los fariseos y los saduceos. Les dice víboras, les dice sepulcros blanqueados, les dice tantas cosas. Porque ellos estaban esperando al Mesías y cuando vino no lo pudieron detectar. Y así este mundo, esta sociedad, muchos están viviendo sin conocer cuál es el propósito por el cual están en la tierra. Y después, no, pues yo no sé. Y tú puedes preguntar de eso. Incluso muchos cristianos tampoco lo saben. Pero la Biblia nos marca procedimientos para nuestra vida. Y eso es importante, hermanos. Yo sé que es un tema un poco, difícil de digerir, pero es importante que nosotros leamos la palabra, ¿verdad? Proverbios 19:21. Si me pueden ayudar, yo les voy a agradecer, ¿ok? Dice la palabra en el Proverbios 19:21. Amén. A ver. Bueno, si no yo lo leo. Ajá. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Hay cosas que Dios ya ha establecido y están en nuestro corazón, pero hay que descubrirlas, hermano. Amén. ¿Qué dice Proverbios 16, 3 y 4? Más para atrásito. Amén. A ver. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún el impío para el día malo.
Wow, tremendo estos versículos. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, dice el 2. Y luego el 3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Amén. Dicho a la manera del buen salvadoreño, o del buen mexicano, o del buen hondureño. Hermano, hemos sido creados para estar en este mundo, para cumplir el plan de Dios. Y uno de los propósitos de Dios es que aprendamos a adorarlo, a alabarlo. Dice la Biblia que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y en la medida que nuestra vida se cumpla y ese propósito sea descubierto, las cosas van a ser diferentes. Y la palabra de Dios tiene muchos secretos, ya me volví así, en relación al propósito del hombre. Alguien que busque Isaías 55:11, otro que busque Segunda de Timoteo 1:9, otro que busque Salmo 138:8, otro que busque Romanos 8:28. Amén. A ver. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. 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 ¿Cómo desciende el agua del cielo, hermano? A través de un procedimiento. Se juntan las nubes, hay un choque eléctrico y comienza a llover, ¿verdad? Un plan de Dios que el científico lo entiende perfectamente. El agua, el H2O, se forma al juntar el oxígeno con el hidrógeno. Y eso se da en la atmósfera. Y hay cuestiones ya establecidas por Dios. Vivimos aquí porque Dios lo hizo todo para que nosotros podamos vivir. Pero también Él depositó en nuestro corazón algo maravilloso. Lo importante es descubrirlo para vivir una vida tranquila. Porque hay mucho afán en nosotros, hermano. Cualquier circunstancia, enfermedad, nos pone difíciles. Esta semana que pasé una semana un poco complicada porque se me pegó un dolor aquí en el pecho que yo pensé que era un problema cardíaco. Y fue difícil, pero fui al médico y están sospechando ahí de un problema. Pero si yo empiezo a ponerme angustiado por eso, va a ser difícil. Y no es cierto, hermanos, que vivimos en zozobra muchos, preocupados por muchas situaciones y Dios pendiente de hacer algo por nosotros, pero a veces no lo dejamos. Y no es fácil. En el mundo, dice la palabra, tendréis aflicción, pero también agrega algo más: alegraos, hijos míos, dice el Señor, yo ya vencí al mundo. Amén. ¿Entienden? Todo esto es un proceso difícil de resolver a veces porque hemos comenzado nuestra vida al revés. No hemos consultado a Dios a veces qué hacer, ¿verdad? Y pues todos, yo soy el primero en reconocer que a veces me puedo afanar. ¿Qué dice 2 Timoteo 1:9? ¿Alguien lo tiene? A ver. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aleluya. Es tremenda la palabra. Hay un propósito que está en tu corazón. ¿Cuál es? Allí el punto de cada quien. ¿Qué dice el Salmo 138:8? Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Alguna vez te has sentido desamparado, que no has sentido que estás solo? ¿Verdad? Pero la palabra dice lo contrario. Podemos pedir que Él nos ampare, que nos ayude. ¿Verdad? ¿Cuál otra cita? 1 Corintios 1:10. Y podemos pasar buen rato leyendo la palabra con relación al propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. 1 Corintios 1:10. Amén. Luego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis todo
Amén. Amén. Hoy hicimos, yo no sabía lo que tenía planeado mi hermana Vero, pero tiene un mensaje que me dejó en mi corazón. Hay un círculo que hoy formamos, que es un círculo que si estamos bien unidos, nadie lo va a romper. Para que la iglesia cumpla su propósito en este lugar. Yo sé, hermanos, que hay adversidad, hay dificultades. Vemos cosas en la iglesia que no quisiéramos ver. ¿Me entienden? Porque no todos estamos enfocados en lo que Dios quiere. Y la idea central es que así sea. Y que siendo discípulos de Cristo, pues no lo neguemos a veces. ¿Quién iba a pensar que Pedro, el más cercano de Jesús, lo negó? ¿Quién iba a pensar que el tesorero, el que tenía a Jesucristo más confianza, lo vendió? ¿Entienden lo que quiero decir? Porque estas personas en su momento no hicieron la voluntad de Dios. O ante la adversidad, una muchacha, una criada le empezó a preguntar a Pedro, pero tú eres igual que los otros que andaban con Jesús. ¿No eres tú un Galileo? Algo así es la pregunta, no me recuerdo el versículo. Y lo desarmó a Pedro. ¿Y qué hizo Pedro, hermano? Lo negó. Y el otro que se movía en medio del dinero, porque ellos recibían dinero de la gente para sostenerse. Tenían su alfolí y él manejaba la plata, pero fue tentado en esa área. Tremendo. En la codicia. Hermano, tremendo. Sin embargo, Dios a través de Cristo trabajó con estas personas. Y la vida de estas personas, tú ves la historia de cada apóstol y muchos de ellos murieron violentamente. ¿Era ese el plan de Dios para ellos? ¿Te has preguntado? ¿Es lo que estás viviendo tú algo que Dios quiere que vivas? Pastor, pero Dios permite que yo tenga cáncer, permite que yo tenga diabetes o tenga un problema. Ustedes saben que nuestro Dios es soberano y Él no trae el mal. Pero por nuestra iniquidad, dice la palabra, porque no hemos podido entender realmente lo que Él sembró en nosotros, un ADN diferente al ADN del mundo. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, Dios en su corazón anhela llevar a cabo ese diseño de propósito para ti. Eso es el anhelo de Él. Pero hay mucha distracción en el mundo, hermanos. Y esa distracción puede impedir que la mayoría de nosotros quedemos varados. Le puse yo aquí en una isla lejana a kilómetros de distancia del propósito. Mi propósito está a la vuelta de la esquina y yo estoy aquí. Muchas dificultades pudieron haber venido a mi vida. Pero Dios, si entiendo yo que Dios ya tiene algo marcado para mí, yo lo voy a buscar. Y en ese proceso quizás voy a tener adversidad y prueba. Pero yo debo de estar consciente de que eso va a pasar. ¿Me entienden, hermanos? Ahora, yo, su pastor, estoy convencido que aquellas personas que logran cumplir el propósito de Dios en su vida, lo hacen por dos razones. Es lo que yo entendí, porque esto yo lo preparé. Estas personas que Dios cumple el propósito en ellos, ponen primero a Dios en su vida. First one. Y segundo, hacen de ese propósito su sueño. Porque hay que entender una cosa. ¿Cómo voy a descubrir el propósito? Son los métodos que yo voy a usar. Pero ¿a qué me está llevando Dios en mi vida? Yo llegué a Cristo no muy joven. Hace 47 años. Sáquele pluma, se reste 75 menos 47. Esa va a ser mi edad.
cuando yo conocí de Cristo. Yo venía de una vida desordenada. Había un vacío tremendo en mi corazón, había soledad, frustración, miedo. ¿Me entienden, hermanos? Aunque tenía dinero en mis manos, el dinero no me resolvía el alcoholismo que yo vivía y la fragmentación de mi corazón. Pero Dios me rescató. Amén. Y ese es el primer paso que Él hace para mostrarnos después en el camino que tenemos que recorrer. Y el camino, a veces no vemos que hay más allá. A Abraham, Dios lo llamó y le dijo simplemente: vete de tu casa y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Qué tremendo, hermano. Porque uno siempre quiere estar seguro que el puerto donde vas a llegar es un puerto seguro. Yo no voy a moverme tan fácilmente si yo no siento que voy a estar bien, porque esa es la naturaleza humana. Pero alrededor de eso se mueven muchas circunstancias, ¿eh? Ahora, hay factores, y esto los escribí aquí también, y yo puse: también creo firmemente que las dos razones principales por las cuales las personas se distraen del propósito divino y no logran cumplirlo es por lo siguiente. Yo apunté dos cosas. La mayoría no saben que su vida tiene un propósito. Es la primera. Alguien que no es convertido no sabe. Él dice: no, pues yo voy a trabajar para hacer dinero. Pero eso es nada más un procedimiento en su vida. El propósito no es hacer dinero, no es tener una casa, no es eso. ¿Me entienden? Esos son bienes que rodean el propósito de nuestra vida. Y la segunda, que hay personas que no saben cómo llevarlo a cabo o cómo descubrirlo. En ambos casos, estos dos que les di, las distracciones son tan fuertes que el diablo logra engañar a las personas, como lo hizo con Adán y Eva. Si cuando Eva decide no obedecer a Dios, allí se truncó su plan, el plan de Dios para ella, porque ellos iban a vivir eternamente en el Edén. Iban a tener una vida de abundancia, no tenían que hacer mucho, bueno, trabajar la tierra. Antes de eso ni tenían que trabajarla. Después Dios, como maldición, les hace que tendrían que trabajar la tierra. Y ahí lo dice en Génesis, en el capítulo 2. ¿Me entienden? Dios los tenía para disfrutar y tener una comunión eterna con Él. Ese era Adán y Eva en el principio. Pero ¿qué fue lo que pasó? La serpiente dice que usó toda su astucia y todo su engaño, envolvió la mente de Eva, ¿no? Y cautivó la mente de Eva. Y vino la duda, y vino el decir: bueno, ¿por qué Dios no quiere que sea como Él? ¿Ven, hermanos? Amén. Entonces, dice Génesis capítulo 3: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de Él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el mal y el bien. Ahí en el capítulo 3, versos 1 y 2. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto y podemos comer. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no mueráis. Amén. En una guerra existen los espías, ¿ya? Y los espías van a querer obtener información del adversario a través de
involucrarse con personas cercanas en el gobierno o en el ejército. Eva no tenía que haber abierto ninguna puerta para permitir un diálogo con el enemigo. Pero Satanás es astuto, hermano. Y fíjense cómo nosotros los cristianos permitimos que gente que no está crecida espiritualmente, que no ha sido discipulada, nos lave el coco y empecemos a creer en estas personas, porque Satanás las usa para empezar a decir que nosotros creamos. Pero las artimañas del diablo existen. Si Eva hubiera tomado lo que Dios le dijo a Adán como algo serio, no hubiera pasado eso. A lo mejor ni estaríamos nosotros en la condición que estamos, ¿verdad? Pero, ¿cuál fue el error de Eva? No conocía el propósito, posiblemente, que Dios tenía grandes cosas para ellos, porque cuando Adán fue formado, a él le dio instrucciones, pero Adán no pudo darle las instrucciones precisas a su esposa. Y por eso ustedes saben que cuando no hay un diálogo constructivo en un matrimonio, cuando no hay un proceso importante en la vida del matrimonio, los matrimonios pueden fallar. Amén. Amén, hermanos. Amén. Amén. Y ese matrimonio no va a cumplir el propósito de Dios para la familia. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, el diablo tiró un anzuelo, ahí en el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, porque se dejó llevar por el pensamiento de la serpiente. Amén. Amén. Y tomó su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Amén. Tremendo. Se desviaron del plan de Dios, del propósito. Porque Satanás todo el tiempo se va a vestir como ángel de luz para cumplir la labor que él tiene encomendada de alejarte del propósito por el cual fuiste creado. Él no habla español, hermana Carmen. Ahora, el enemigo va a aplicar la astucia para que tú no llegues a conocer el propósito de Dios. Y él te va a tirar anzuelos a la mente para que tú empieces a sentirte culpable por diversas circunstancias que a lo mejor no tienes ni culpa. Porque tú eres un modelo. No hay dos Antonios. Hay uno nada más. Y Dios ha puesto en mi corazón algo poderoso y yo debo de descubrirlo. Pero yo no voy a querer hacer lo que otro va a hacer porque ese es el propósito de él. Y entonces el Satanás usa gente que no tiene crecimiento espiritual, que no ha sido discipulada para desviarte. ¿Sí? Así como Eva no conocía bien el plan de Dios, porque Adán no se lo pudo explicar bien. Y cuando comparamos la respuesta de Eva que le dio a la serpiente, no fue la respuesta correcta. ¿Me entienden, hermanos? Amén. ¿Están conmigo? Amén. Amén. ¿Ah? Entonces, le tira un anzuelo a la mente de Eva y ella, por un momento, fíjense bien, ella se vio en el papel de Dios, y cuando ese pensamiento de codicia captó su mente, su cuerpo fue arrastrado por el placer que su mente le proyectó. No, hombre, ese fruto, yo lo quiero, yo voy a ser diferente a través de ese fruto. A veces buscamos algunas estrategias equivocadas. Acá hemos tratado de plantar una idea, un plan de discipulado. Todos tienen que entrar en ese plan para que todos tengamos una formación homogénea, para que podamos dar el fruto que Dios tiene para la vida de Semilla de Vida. No estás aquí por accidente, no eres que viniste hoy, ya tiene, a la mayoría que veo hoy yo tienen varias semanas de estar acá.
varios meses otros. Hay personas aquí de años. Pero muchos de ustedes no han considerado que el plan del discipulado sea algo bueno para ustedes. Y no han tomado la decisión mejor. Pero Jesucristo discipuló por 3 años. Y el Evangelio fue posible gracias a ese discipulado. Y esos apóstoles después tenían una convicción completa de lo que debían de hacer. Y fueron por todo el mundo, cumplieron la gran comisión. Ir por todo el mundo predicando el Evangelio, bautizándolos, discipulando, hermano. Es importante el discipulado para nosotros descubrir a través de la enseñanza de la palabra los planes que Dios tiene para nosotros. Amén. No hay otra forma, hermano. No la existe, ¿eh? Porque si no, el enemigo te va a tratar de alejar de ese propósito, ¿eh? Y nunca lo vas a llegar a conocer, ¿eh? Y yo te quiero decir algo, el propósito apunta a Jesús. Amén. Amén. Él es el autor y consumador de nuestra vida, de nuestra fe, Amén. ¿eh? Le preguntó a Pedro, ¿quién dicen que soy yo? ¿Eh? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y ese era el plan, venir y discipular y formar para que se quedara la iglesia. En el Pentecostés surge la iglesia y esa iglesia no ha sido destruida, hermano. Siglos han pasado y el evangelio sigue corriendo. Claro, las personas que van conociendo el evangelio van conociendo del propósito de Dios en su vida, que es importante, ¿eh? Ahora, quiero enseñarte 2 cositas. Con esas que te quede sería importante. Primero, que cada ser humano ha sido hecho con un propósito único e individual. Probablemente cuando conjugamos todos los propósitos, surge una iglesia victoriosa. Amén. Amén. ¿Verdad? Y el segundo punto que debemos aprender es cómo debemos de cumplir ese propósito, cómo llevar a cabo con excelencia la razón de nuestra existencia. Por eso hay gente que muere joven. No debía de haber muerto alguien que era un joven, pero murió. ¿Será que ya había cumplido su propósito? ¿O será que no? ¿No? Todo hombre o mujer tiene un propósito divino que ha sido dado por Dios. Para cada uno de ustedes, pregúntate, ahí donde estás, dile, Señor, yo no he descubierto mi propósito, dime cuál es. ¿Amén? Y el propósito de Dios, que es igual para todos, hay un propósito de Él, nos lleva a lograr un objetivo común, ¿eh? Que las personas conozcan a Jesús mejor. Y eso es cumplir la gran comisión. Hay un propósito también específico. El propósito de Dios específico es cuando le estamos pidiendo a Dios en oración por dirección acerca de un factor en particular. Y por eso oramos por diferentes necesidades. Pero la oración también debe ser, Señor, muéstrame si yo voy en el camino correcto, si yo estoy haciendo lo que tú ya sembraste en mí. Amén, hermano. Amén. Hoy hay otro aspecto, el propósito individual. Hay un propósito individual de Dios en nuestra vida, y este es como nosotros llevamos a cabo el propósito divino de Dios, en donde Él ya nos da dones, nos da talentos, y dicen, bueno, tú tienes estos talentos y estos dones, úsalos. Pero también tenemos que descubrirlos. Aquí hay un manual que yo elaboré sobre descubriendo los dones, para que tú conozcas los diferentes dones que están allí en la Biblia. En 1 Corintios capítulo 11 creo que están algunos, en Romanos capítulo, no me recuerdo, Romanos, y luego Romanos 12, ahí están otros dones. Y también en Efesios 4:11 están los dones de ministerio, que Dios los tiene definidos, y algunos de ellos Dios ya te los entregó. Amén. Amén. Eso es importante. Ok.
Y todos venimos a constituir parte del cuerpo de Cristo. Para que mi cuerpo sea completo, yo necesito tener 2 manos, 5 dedos, amén. Amén. 2 brazos, 2 piernas, ¿verdad? Estoy completo, ¿verdad? Y cada una de las partes del cuerpo mío cumple una función. Si este dedo chiquito no lo tendría, yo no podría agarrar bien una cuchara o algo, ¿verdad? Porque los 5 dedos cumplen una función. Mi brazo tiene otra función. Cada uno del cuerpo cumple funciones. Así tú, dentro del plan de Dios y propósito, tú cumples una función acá. Pero para que tú la hagas mejor, tú tienes que ser formado. Un plan, un propósito. Sí, hermano. Amén. No está por gusto este libro. La Biblia no está solo para que la andemos bajo el brazo. La Biblia está para que allí descubramos las cosas que Dios tiene para nosotros. ¿Ah? Yo quiero que pienses un poquito. Si todas las personas fuéramos una sola parte del cuerpo, por ejemplo, el oído, y no tuvieran piernas, ¿cómo caminan? No tuvieran brazos, ¿cómo abrazan? ¿A dónde iríamos? Si no podemos ver, necesitamos los ojos, necesitamos los pies, necesitamos las manos. Cada parte de nuestro cuerpo es necesario. Amén. ¿Ah? Amén. Y ese cuerpo debe de estar bien conjuntado, ¿verdad?, con las diferentes partes del cuerpo. ¿Ah? Y todas las partes entran en función. Y por eso somos seres humanos completos. Y ese cumple un objetivo común. Pero yo, como miembro del cuerpo de Cristo aquí en la iglesia, desarrollo una función basado en el propósito que Dios tiene para mí. Entonces, tú eres importante en este lugar. Amén. Tu presencia vale la pena. Amén. Pero tiene que estar formado, tiene que estar conociendo lo que Dios tiene para la iglesia, aunque ha puesto un propósito y un plan para ti. Pero para cumplirlo probablemente vamos a necesitar que tú dispongas de los dones y talentos para el ministerio. Amén. ¿Me entienden, hermano? Nadie está de más en este lugar. Lo ideal es que todos seamos discipulados, aprendamos y luego sirvamos al Señor con conocimiento. ¿Verdad? Que no seamos niños fluctuantes, dice la palabra. Un niño fluctuante se refiere a aquel que ha llegado a la iglesia, que acaba de recibir a Cristo, está recién convertido. Ese niño necesita lechita, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Pero los que ya tienen años necesitan comida fuerte. Necesitan la palabra para orientar si realmente están en el camino correcto del plan de Dios. Por eso te digo, acá hemos formado, tenemos, muchos de ustedes llenaron una boletita donde quisieron ser miembros de la iglesia. Amén. Amén. Ahora, ya lo dije, que nuestro propósito como iglesia es seguir a Cristo, pero individualmente todos tenemos que seguir a Cristo. Amén. Tu camino ha sido trazado y allá al frente de tu vida está Cristo, ¿verdad? Es la meta final. Pero como iglesia, como cristianos que somos, tenemos que seguir a Cristo. Alguien que me busque Efesios 1, versículos 22, 23 y otro, no, Corintios no, porque es muy largo. Efesios 1, 22, 23. Amén. A ver, 21, 22, 23. Efesios 1, 22 y 23. Ok. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Amén. Entonces, hermano,
No sé si a estas alturas te haya caído el 20, pero la iglesia es responsable de los que no la conocen todavía, es la iglesia, como un todo. Y por eso existe el plan de evangelismo, para que todos entendamos que hay una comisión, parte del propósito de Dios en mí. A lo mejor hay otros propósitos individuales, pero como iglesia el plan es alcanzar a Alvarado, alcanzar las ciudades circunvecinas, predicar el evangelio de toda criatura. ¿Cómo se hace? A través del cuerpo de Cristo que somos nosotros, ¿verdad? Y hoy vamos a ir a un lugar donde tú puedes tocar una puerta e identificarte como miembro de Iglesia Semilla de Vida y entregar una invitación y decirle, miren, estoy visitándole de la Iglesia Semilla de Vida que está en la 407, y etcétera. Usted le da la dirección, aquí está de todo modo, ahí está el mapa, y usted le invita, ¿verdad? Para que esa persona pueda también conocer el propósito de Dios en la vida de ella. Y todos vamos a conjugarnos para llevar a aquellos a Cristo que todavía no conocen a Cristo y no conocen su plan. El plan de Dios, ya lo leímos ahí en Mateo 22. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Y qué dice? Y a tu prójimo como a ti mismo. Y parte del amor al prójimo es evangelizarlo, hermano. Amén. Amén. Gloria al Señor. Ahora, como yo dije antes, el plan de Dios no es que tú vivas enfermo, vivas en pobreza, vivas en miseria, que vivas en problemas. No, no, no. El plan de Dios es maravilloso. Dice Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo para vosotros. Y luego dice pensamientos de bien y no de mal. Pero los pensamientos del enemigo, de Satanás, son diferentes. Amén. Lo que Dios piensa es para transformarlo en bueno, pero lo que el enemigo piensa es para transformarlo en malo. Dice Juan 10:10, el diablo no vino sino a matar, a robar y destruir. Pero dice después, hablando Jesús, pero yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Gloria al Señor. ¿Cuántos están recibiendo la palabra? Amén. Las cosas malas no proceden de Dios. Amén. Pero el diablo a veces te va a hacer creer que sí. Pero no hay que creerlo. Tú te tienes que parar en el plan. Ok, Señor, yo me voy a congregar en la iglesia Semilla de Vida. Allí me voy a plantar y voy a dar fruto. Ese va a ser mi alfolí. Allí voy a ofrendar. Allí voy a diezmar. Allí voy a recibir el discipulado. Voy a crecer. Voy a ir de nivel en nivel. Amén, hermanos, porque esto es importante. Y la vida, hermano, es mucho más de lo que ahora tú estás viviendo. A lo mejor tu temporada ha sido difícil porque han venido enfermedades, pruebas, qué sé yo, tantas situaciones que se presentan que pueden venir solo para desanimarnos. Pero, ¿qué tal si la temporada que viene va a ser la maravillosa, la que Dios te va a bendecir más? Amén. Dice Hechos capítulo 10, versículo 38. Miren cómo Jesús, Él vino al mundo y Él sabía el plan que tenía Dios para Él. Él iba a la cruz, hermano. Y Él se preparó para ese evento. Sin embargo, Hechos 10, 38, ¿qué dice? Yo tengo una versión aquí diferente, si alguien la encuentra después la lee. Saben que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Y que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Amén. Esto pudo hacerlo porque Dios estaba con él. Amén. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Él vino a hacer el bien, hermano. Amén. Amén. Personas que llegaban de Cristo oraban por él y se sanaba o era liberada. Amén. Amén.
Y eso debe de suceder en la iglesia, hermano. Tengamos ese cuidado para que nos pongamos en la onda de Dios. No en el chisme, no en la murmuración, no en darnos cuenta de aquellos que vienen y quieren solo darnos problemas, hermano. Hay mucha gente que viene porque el diablo la trajo. Amén. Y tenemos que tener discernimiento para entender esas cosas. Porque si no, después nos vamos a enfermar nosotros también. Amén, hermano. ¿Estás oyendo lo que... Tengamos cuidado. Por eso, vayámonos a buscar el propósito de Dios en tu vida. Primero, el individual. Luego busquemos el propósito para la iglesia. La iglesia necesita ganar almas. Esa es nuestra meta. Amén. Cumplir la gran comisión. Amén. Que muchas familias se puedan plantar y crecer y ser discipuladas. El gran error que un cristiano puede cometer es que no se deja discipular. No quiere, dice, no, hay otras cosas más importantes. Todo es importante, pero hay prioridades. Amén, hermanos. Es importante. ¿Ya? Quiero decirte que la enfermedad, por ejemplo, no es de Dios. La enfermedad trae muerte. Y Jesús trae vida. Yo soy el camino, dice, la verdad y la vida. Amén. La escasez no es de Dios. Dios quiere que tengamos abundancia. Amado, yo deseo que seáis prosperados, dice la palabra. Que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Están entendiendo, hermano? Ese es el plan de Dios. Amén. Ahora, voy a ir aterrizando porque ya el tiempo se me acabó. ¿Cómo llevo a cabo yo mi propósito? O el propósito como iglesia, ¿cómo lo llevamos a cabo? Primero, identifiquemos cuál es el nuestro. Y hay a lo mejor un sueño que Dios ha puesto en nosotros. ¿Se recuerdan de Mateo 13, 45, 46, de la perla de gran precio? Vamos a buscarla. Mateo 13, 45, 46. Amén. A ver. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que buscar buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. 47 también, pastor. Sí. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Aleluya. 49 también. No. Ok. Ahora, ¿por qué no nos ponemos en los zapatos de este mercader? La primera, lo que leímos primero. Amén. Él tenía un sueño, encontrar una perla de gran valor. Y todo el día, dice, estuvo buscando esa perla. Iba de lado a lado, se levantaba pensando en la perla, se dormía soñando con ella. Y una vez que la encontró, la halló preciosa, lo mejor que había encontrado. Y este mercader fue y hizo un sacrificio. Vendió, dice, todo lo que tenía para comprar esa perla, hermano. Amén. Y yo considero que esa perla puede ser tu propósito. Buscarlo en Dios. Encontrarlo. Comprarlo. Amén, hermano. Amén. Que se anide en nuestro corazón. Y ese propósito que se lleve a cabo. Que se vuelva el anhelo de nuestro sueño. Que tomemos acción, cueste lo que cueste, para cumplir nuestro sueño. Porque ese es el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. Y cuando yo estoy hablando de encontrar el propósito de Dios, no quiere decir que este propósito esté escondido, sino más bien que tiene que ser revelado por Dios cuando pasamos con Él
delante de su presencia, en la búsqueda de Dios. Este hombre buscó la perla y por mucho, mañana, tarde y noche. Ahora, ¿qué tanta intensidad tengo yo de comunión con Dios? Y no quiero entrar más en detalles. Tú sabes a lo que me refiero. ¿Ven, hermanos? Amén. Y yo estoy aprendiendo cada día que acá en este lugar se encuentra ese propósito. Sí, yo estoy seguro. En la comunión con Cristo, ¿verdad? Y en recibir la palabra, porque es Dios que me va a hablar a través de la palabra. ¿Ah? Cuando yo leo la palabra puedo tener esa comunión con Dios. Y el Espíritu Santo, que es el que vive con nosotros, que vive en nosotros, con nosotros, nos va a ayudar a entender. Y ahí Dios en esa comunión va a hablar con nosotros. Amén. Amén. Ahora, cuando estamos hablando de sueños, no te vayas a confundir pensando que lo que tuviste, un sueño que tuviste en la noche cuando estabas durmiendo, era un sueño de tu vida, de tu propósito. Pero a veces no va a ser ese el sueño. Hay tantos sueños. Alguien decía que comiste mucho en la noche antes de acostarte, ¿verdad? Porque tenemos que aprender a discernir lo que soñamos. Porque tenemos un alma y tenemos un inconsciente, un subconsciente que juegan un papel importante. Por eso, cuando estamos seguros que Dios habló, vamos a tener paz, vamos a descansar en ese sueño de Dios. Pero tengamos cuidado con los sueños que tenemos. Amén. Amén. Ahora, cuando soñemos algo, pensemos, ¿será esto algo que viene de Dios? Porque si viene de Dios, vas a tener paz en tu corazón. Cuando no es bueno, vas a sentir intranquilidad. Porque no te olvides que el diablo opera en nuestra mente y es allí donde nos puede engañar. Y es allí donde viene la tentación y podemos cometer pecado. El verdadero sueño entonces es aquel que viene de Dios, porque se va a conectar Dios con nuestro espíritu. Porque el enemigo va a querer poner pensamientos que pudieran a lo mejor ser buenos, que nosotros creamos que son buenos. Pónganse de pie. Alguien puede estar pensando o diciendo, ¿sabe qué, pastor? Yo tengo un sueño, yo quiero poner un negocio. Quiero poner un negocio de limpieza, un restaurante, ¿verdad? En realidad, esas cosas que pensamos solo son los medios para desarrollar nuestro sueño. Es probable que tú fundes un negocio donde tú vas a encontrar una manera de ayudar a las personas. Y eso sí sería un sueño de Dios. Hay metas que se pueden establecer que van a ser genuinas, hermano. Y aprendamos a buscar al Señor. Busquémoslo para poder discernir los pensamientos que tiene Él. Creamos que Jeremías 29:11 puede ser una ruta en el caminar, porque Él te dice esta mañana, este mediodía, yo sé los pensamientos que tengo para ti. Hay que descubrirlos, amén, hermano. Cierre sus ojos ahí donde está. Dígale al Señor, gracias, papá, porque tú pusiste un sueño, un propósito en mí. Yo quiero tener claridad en qué has puesto, pero también has puesto un sueño en los pastores, Señor, una visión para lo que es semilla de vida. Que yo, Señor, me pueda plantar en este lugar, que yo eche raíces, Señor, que yo pueda dar fruto en este lugar, en esta iglesia. Hemos entendido, Señor, que debemos de cumplir la gran comisión, debemos de hablarle a otros de Cristo, pero también, Señor, debemos de ser discipulados. Gracias, Señor. Gracias. Dice el Salmo 37:4. Yo lo voy a leer y con eso vamos a estar
terminando esta enseñanza, amados hermanos. Salmo 37:4. Gloria al Señor. Dice la palabra en el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Padre, gracias por tu palabra. Nos manda a tener esa comunión contigo, Espíritu Santo. Y al tener esa comunión y estar en tu presencia, tú quieres que nos sintamos bien, nos sintamos felices, que nos deleitemos en tu presencia, porque a través de eso tú vas a realizar esa obra en nuestras vidas. Amén, Señor. Vas a conceder las peticiones de nuestro corazón. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Porque sabemos que los que aman a Dios, Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Yo te pido, Señor, que levante las manos. Quiero declarar la bendición sacerdotal. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Padre, bendice el programa que tenemos para esta tarde. Que los hermanos que quieran voluntariamente acompañarnos, Señor, tú les puedas dar una experiencia maravillosa dentro de ese propósito que tú tienes para ellos. Pero también que entiendan que el propósito que tú has puesto a la iglesia es de ir y hablarle a los perdidos de ti, de Cristo, que es nuestra meta final. Hacia allí nos enfocamos, a buscarte a ti, Jesucristo, a tener esa comunión estrecha contigo. Gracias, Espíritu Santo, por cada familia aquí representada. Bendícelos en esta semana que viene. Guárdalos, Señor, allí donde se muevan. Protégelos de la policía, de los tickets. Protégelos de migración. Gracias, Espíritu Santo, porque todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Pastora, entonces hay que